Cuando los problemas se acumulan, parece que la vida se burla de nosotros. Sientes que no puedes más, que la mente no se apaga, que el corazón late con miedo. Y probablemente ya escuchaste frases como respira hondo o piensa positivo. Pero seamos honestos, eso no sirve cuando estás al borde del colapso. Aquí no viniste a escuchar lo mismo de siempre. Aquí vas a descubrir lo que nadie te dijo sobre cómo mantener la calma en tiempos difíciles. En este vídeo vamos a romper la idea de que la serenidad es un lujo reservado para unos pocos iluminados. Vas a ver que la calma puede construirse incluso en medio del dolor, aunque todo alrededor se caiga a pedazos. Y lo más poderoso, entenderás que la verdadera paz no depende de lo que pasa fuera, sino de un lugar oculto dentro de ti al que casi nadie sabe cómo entrar. Te adelanto algo, lo que vas a aprender aquí no es lo que esperas. Primero, vas a descubrir por qué el sufrimiento no viene solo de los problemas, sino de un mecanismo secreto de tu mente que se activa sin que lo notes. Nadie te explicó esto antes. Voy a mostrarte una práctica breve pero desconocida para la mayoría, que los monjes usan cuando sienten que el dolor los arrastra. Te aseguro que no es la típica respiración profunda que ya probaste. Aprenderás a detectar las trampas invisibles de tus pensamientos, esas que te hacen multiplicar el dolor en tu cabeza. Verás cómo desarmarlas sin lucha. Conocerás una enseñanza poco difundida del Buda, una metáfora tan poderosa que te cambiará la forma de ver tus problemas desde el mismo instante en que la escuches. Vas a entender que aceptar no significa rendirse, es un secreto de poder interior que muchos confunden con debilidad. Descubrirás cómo el silencio y la compañía correcta se convierten en escudos invisibles que te sostienen cuando más los necesitas. Y al final, te entregaré una práctica diaria olvidada incluso por muchos practicantes del budismo, algo tan simple que podrías hacerlo en segundos, y tan transformador que será tu refugio personal cada vez que la vida quiera derribarte. Este no es un vídeo más. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede sacudir tu forma de enfrentar la vida. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede convertirse en la raíz de tu serenidad. Y aquí aprenderás cómo lograrlo. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento proviene directamente de los problemas, la deuda que no pueden pagar, la persona que los decepcionó, la enfermedad inesperada, la pérdida que los dejó vacíos. Pero aquí está la verdad incómoda. El dolor no nace de lo que ocurre afuera, sino de la resistencia interior que levantamos contra lo inevitable. Y esto, aunque parezca simple, es una de las claves que casi nadie nos explicó de forma clara. Imagina que sostienes una cuerda con todas tus fuerzas, y del otro lado alguien tira sin parar. Cuanto más aprietas, más duele tu mano, más sangra tu piel. Eso es lo que ocurre cuando peleamos contra la realidad. Mientras más queremos que no sea así, más nos lastimamos. El problema no es la cuerda. El verdadero tormento es cómo la sujetamos. El Buda enseñó que el sufrimiento surge en dos niveles: el dolor inevitable y el dolor añadido. El primero es parte de la vida: perder, enfermar, envejecer, equivocarse. Pero el segundo es el que nos destruye: el miedo, la queja, el ¿por qué a mí? Ese dolor añadido lo fabricamos nosotros mismos, aunque casi nunca lo notamos. Y hasta que no lo vemos, seguimos siendo prisioneros de él. Aquí está la parte que muy pocos entienden. Tu sufrimiento no es directamente por lo que pasó, sino por la historia que tu mente inventa alrededor de lo que pasó. No es la discusión con tu pareja, sino el pensamiento de que nunca me va a querer. No es la deuda en el banco, sino la idea de que no voy a poder salir de esta. No es el error en el trabajo, sino el juicio de que no sirvo para nada. Esa capa extra es la que multiplica el dolor. En esta parte del vídeo quiero que lo entiendas como un mapa. Cada vez que sientas que los problemas te desbordan, pregúntate: ¿estoy sufriendo por lo que ocurrió o por lo que mi mente me cuenta sobre lo que ocurrió? Esa pregunta abre una grieta en el muro. Una grieta por donde comienza a entrar la luz. Y aquí es donde empieza el cambio. No puedes detener la tormenta externa,
pero si puedes dejar de agitar el agua dentro de ti. Ese es el primer paso hacia la calma verdadera, diferenciar el dolor real del dolor inventado. Cuando lo descubras, dejarás de ser esclavo de tus pensamientos. Hay momentos en que la mente parece un caballo desbocado, pensamientos que golpean sin parar, emociones que se encienden como fuego, miedo que aprieta el pecho. Y cuando alguien nos dice respira profundo, sentimos casi enojo, si fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho. Pero aquí viene algo que casi nadie conoce. Los monjes budistas tienen una práctica secreta para calmarse en minutos, incluso cuando todo dentro arde. No es solo respirar. Es dirigir la atención a un punto que la mente jamás cuestiona, el cuerpo presente. La técnica es simple, pero poderosa. Coloca la palma de tu mano sobre el corazón o el abdomen. Siente el contacto real, la piel con la piel, la presión ligera. Cierra los ojos y lleva toda tu atención a ese punto, como si el mundo entero se redujera a esa sensación. Inhala contando hasta 4, reténlo un instante, y exhala más lento, contando hasta 6. Al repetirlo, no solo calmas la respiración, le das a la mente un ancla, un refugio físico, imposible de negar. El pensamiento puede inventar historias, pero no puede inventar el calor de tu mano sobre tu cuerpo. Eso lo vuelve real, inamovible. En los monasterios se enseña que esta práctica es como encender una lámpara en la oscuridad. No elimina el dolor externo, pero te da un espacio de claridad inmediata. Ese instante puede ser pequeño, pero suficiente para detener la avalancha emocional que amenaza con arrastrarte. Lo más impactante es que no necesitas estar en silencio absoluto, ni meditar durante horas, ni tener experiencia previa. Basta con unos segundos. Es un acceso directo a la calma que siempre está disponible, pero que olvidamos. Quiero que lo pruebes ahora, aunque sea un par de respiraciones. Notarás cómo tu mente se aquieta un poco, como el corazón late más despacio, como el cuerpo empieza a soltar la tensión. Esa pausa es tuya. Nadie puede quitártela. Y aquí está lo más profundo. Cuando practicas esto con frecuencia, descubres que la calma no es algo que tienes que crear, sino algo que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. Solo necesitabas recordarla. Quizás ya notaste algo, muchas veces no son los problemas en sí los que te hunden, sino la voz en tu cabeza que los repite una y otra vez como un eco interminable. Esa voz es como un ladrón silencioso, entra sin pedir permiso y roba tu paz. Y lo más grave es que casi nunca lo notamos. La mente tiene trampas invisibles. Te convence de que si piensas más en el problema, lo resolverás. Pero lo que hace en realidad es atarte a un círculo de sufrimiento. Es como un perro que se persigue la cola, gasta toda su energía, pero no llega a ningún lado. Así funcionamos cuando repetimos en la cabeza, ¿por qué pasó? ¿Qué podría haber hecho diferente? Seguro todo saldrá mal. El Buda explicó que la mente crea ilusiones que parecen reales, pero no lo son. Creemos que lo que pensamos es la verdad absoluta, cuando en realidad son interpretaciones teñidas de miedo y dolor. Y aquí está el secreto, no puedes detener los pensamientos a la fuerza, pero sí puedes dejar de darles tu atención. Imagina que tus pensamientos son pasajeros subiendo a un tren. Tú eres el conductor. No tienes que echarlos a patadas, solo decidir a cuáles les permites viajar contigo y a cuáles dejas en la estación. Aquí quiero detenerme un instante para agradecer a quienes ya se han suscrito al canal y dejan sus comentarios. Este espacio existe gracias a ustedes. Sus palabras, su apoyo, su energía hacen posible que sigamos compartiendo estas enseñanzas. Si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte ahora mismo y a darle me gusta a este vídeo. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan serenidad en medio de la tormenta. Volviendo a lo esencial, cada vez que tu mente te atrape en pensamientos oscuros, recuerda esto, la voz en tu cabeza no siempre dice la verdad. Pregúntate, ¿esto que pienso es un hecho o solo es un miedo disfrazado?
Esa simple pregunta puede romper la ilusión y devolverte un instante de calma. Las trampas de la mente pierden poder cuando las ves. El problema nunca fue la oscuridad, sino no saber que podías encender la luz. Cuando pensamos en las enseñanzas del Buda, solemos imaginar frases bonitas sobre la paz, la compasión o la meditación. Pero hay una enseñanza menos conocida, una metáfora tan poderosa que puede cambiar para siempre la forma en que miras tus problemas. El Buda dijo que la vida es como un río en constante movimiento. Nada permanece quieto, ni el agua, ni las piedras, ni las hojas que flotan sobre la corriente. Y aquí viene lo impactante. Los problemas que hoy te atormentan son como esas hojas. Aparecen, flotan un rato, parecen enormes cuando están frente a ti, pero tarde o temprano la corriente los arrastra río abajo. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Porque, en lugar de dejarlas ir, tratamos de aferrarnos a esas hojas. Intentamos detener el río con nuestras manos, como si fuera posible congelar la corriente. Esa es la verdadera raíz de la desesperación, creer que lo que hoy duele será eterno. Esta metáfora encierra un secreto que casi nunca nos dijeron. Tu sufrimiento no se alivia esperando que los problemas desaparezcan, sino recordando que nada permanece para siempre. Ni la tristeza, ni la ansiedad, ni el dolor que ahora parece insoportable. Todo está destinado a moverse, a transformarse. Imagina que lo que hoy te agobia, esa deuda, esa discusión, esa pérdida, no es una roca fija, sino una hoja en el río. Quizás ahora ocupa toda tu visión, pero en poco tiempo será solo un recuerdo, como tantas cosas que alguna vez juraste que no superarías, y que, sin embargo, hoy ya no tienen fuerza sobre ti. El Buda no nos invitaba a negar el dolor, sino a mirarlo con perspectiva. Esto también pasará. 3 palabras que, bien comprendidas, son como una medicina. Te permiten respirar en medio de la tormenta y recordar que lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser apenas una marca en tu historia. Cuando entiendes esta enseñanza, algo cambia dentro de ti. Ya no luchas por detener el río. Simplemente lo atraviesas con calma, confiando en que cada corriente, por más brava que sea, terminará llevándote a otra orilla. Cuando escuchamos la palabra aceptar, muchos la confunden con rendirse. Como si aceptar fuera sinónimo de bajar los brazos y dejar que la vida nos golpee. Pero la aceptación de la que hablaba el Buda es todo lo contrario. Es una forma de poder interior que te libera de la esclavitud emocional. Piénsalo así, cuando te enfrentas a una tormenta, ¿qué sería más sabio? Pelear contra el viento con tus manos desnudas o abrir el paraguas y caminar con calma bajo la lluvia. La tormenta no se detiene porque tú la odies, pero tu experiencia cambia si decides enfrentarte a ella de otro modo. Eso es aceptar, no resignarse, sino dejar de gastar energía en lo que no puedes controlar, para usarla en lo que sí está en tus manos. La aceptación no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien libre. Porque mientras sigas repitiendo esto no debería estar pasando, eres prisionero de la realidad. En cambio, cuando dices esto está pasando, y voy a caminar a través de ello con serenidad, recuperas tu poder. El Buda lo expresó con claridad, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa frase encierra un tesoro. El dolor toca a todos, tarde o temprano. Pero el sufrimiento nace cuando peleamos contra lo que ya es. Y aquí está lo transformador. Cada vez que eliges aceptar, estás diciendo no voy a ser víctima de esta tormenta, voy a atravesarla consciente, con firmeza. Imagina ahora tus problemas como olas en el mar. Si intentas detenerlas con las manos, te agotan y te derriban. Pero si aprendes a surfearlas, las mismas olas que antes te hundían se convierten en la fuerza que te impulsa. Esa es la aceptación, usar la energía de lo inevitable como impulso para seguir adelante. Quiero que lo recuerdes siempre, aceptar no es rendirte. Es el gesto más valiente que puedes hacer. Porque solo cuando aceptas lo que ocurre, recuperas la claridad para actuar.
Y esa claridad es la base de la calma en tiempos difíciles. En los momentos más duros solemos buscar ruido, conversaciones interminables, distracciones, redes sociales, televisión. Todo para no sentir. Pero el Buda enseñó algo que pocos se atreven a practicar: el silencio no es vacío, es medicina. En el silencio descubres algo que el ruido te roba: la posibilidad de escucharte de verdad. Allí es donde puedes notar qué sientes, qué piensas y, sobre todo, qué necesitas. Pero no cualquier silencio. Hablo de esos instantes en los que apagas el teléfono, cierras los ojos y simplemente te quedas contigo mismo. Ese silencio incomoda al principio, porque nos muestra heridas. Pero también cura, porque nos revela lo que realmente importa. Al mismo tiempo, tu calma depende de a quién dejas entrar en tu vida. Hay personas que son como viento suave, te acompañan, te sostienen, te ayudan a caminar cuando estás débil. Y hay otras que son tormentas, te llenan de quejas, miedos y energía pesada. No es egoísmo poner límites, es amor propio. Rodearte de quienes cuidan tu paz es tan importante como meditar o respirar. Los monjes lo saben bien, por eso conviven en comunidades donde el respeto, el silencio compartido y la compasión mutua son parte del día a día. Tú no necesitas un monasterio, pero sí puedes elegir con quién compartes tu energía. Porque cada palabra que recibes, cada emoción que absorbes, deja una huella en tu calma interior. Piensa en esto: si quieres mantener la serenidad en tiempos difíciles, no basta con mirar hacia adentro. También tienes que cuidar el ambiente que te rodea. Silencio para escucharte, y compañía adecuada para sostenerte. Ese es un doble escudo invisible que te permitirá atravesar cualquier crisis con mayor fortaleza. El silencio te conecta contigo. Las buenas compañías te recuerdan que no estás solo. Y juntos, silencio y compañía consciente, se convierten en el refugio más sólido en medio del caos. Llegamos al final de este viaje, y quiero entregarte una práctica tan sencilla que podrías hacerla en segundos, y tan poderosa que puede convertirse en tu refugio en medio de cualquier tormenta. Una práctica que incluso muchos practicantes del budismo han olvidado: el recordatorio consciente de gratitud. En los monasterios se enseña que, cada mañana y cada noche, basta con detenerse un instante y reconocer una sola cosa por la que agradecer. Puede ser algo enorme, como la salud de un ser querido, o tan simple como haber tenido agua para beber o aire para respirar. Lo que importa no es el tamaño, sino la consciencia. ¿Por qué esto cambia todo? Porque la mente tiende a enfocarse siempre en lo que falta, en lo que duele, en lo que amenaza. Pero cuando la entrenas a reconocer lo que sí tienes, generas un giro radical. El corazón deja de estar atrapado en la escasez y comienza a descansar en la abundancia. Y desde esa abundancia, la calma aparece sola. Haz la prueba. Cuando sientas que los problemas te ahogan, detente, cierra los ojos y piensa: ahora mismo, en este preciso instante, ¿qué puedo agradecer? Puede ser mínimo. Pero ese mínimo abre una puerta. Esa puerta es la diferencia entre ser arrastrado por la desesperación o sostenerte en la serenidad. Recuerda, la calma no se encuentra afuera. No depende de que los problemas desaparezcan. La calma es una elección que se practica cada día, en pequeños gestos, en silencios, en gratitudes, en respiraciones. Y cuanto más practiques, más natural será para ti permanecer sereno incluso en tiempos difíciles. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo y tu confianza. Si este vídeo te ayudó, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para que podamos seguir construyendo juntos este espacio de sabiduría y serenidad. Y nunca lo olvides, dentro de ti ya tienes la calma que necesitas. Solo debes recordarla. Hasta el próximo vídeo.